podemos decir que son los pueblos de la antigüedad que no trabajan únicamente en lo que es historia, cultura, lenguaje, sino también por el ADN que tienen los habitantes de estos pueblos, ¿sí? Que el ADN es lo que tiene cada habitante, que tiene distintos orígenes, que forman distintas etnias, y bueno, si hoy tenemos que hablar de estos pueblos originarios, hay una diferencia muy importante en lo que era hace mucho tiempo atrás el territorio argentino, o sea, de Latinoamérica, de lo que es hoy en la actualidad. Antes en estos pueblos los habitantes tenían distintas culturas, o sea, se vivía de lo que era la caza, la pesca, la agricultura, la recolección y demás, y fue a partir del siglo XIX, marcó un hito, donde a partir del año 1939, cuando Rosas empezó a organizar lo que es la campaña del desierto, que fue modificando y fueron muriendo un montón de personas, ¿sí? A partir de 1939 se comenzó a organizar la expedición de la campaña del desierto, que muchos libros habíamos estudiado, que se decía que era el desierto porque se iban a ocupar lugares desiertos que había en Argentina, o sea que estaban inhabitados porque estaban vacíos, y sin embargo en estos territorios había personas de distintos grupos aborígenes. O sea, es una falacia decir conflicto con energía. Claro, este es exacto. Igual cuando dicen descubrimiento de América, descubrimiento para Europa, es por eso que lo que digo es que muchos estudiantes, o que lo vimos en la secundaria, en el colegio y demás, se habla de la campaña del desierto, se enseña más porque en realidad, exacto, porque en realidad no era un territorio inhabitado o vacío, sino que era un territorio donde había un montón de personas que, como ya dije anteriormente, tenían cultura, tenían su lenguaje, tenían sus costumbres, y a partir del año 1878 fue cuando comenzaron a morir porque ejércitos militares, o sea, el ejército argentino, invadió esas tierras, quitándole a esas personas las cosas que tenían, la identidad, su cultura, matando, y a aquellas personas que no les mataban, las ponían obligatoriamente a trabajar como mano de obra o las ponían como esclavos, digamos, ¿no? Así que, bueno, más que nada esto es un proceso muy importante que, si bien históricamente fue hace mucho tiempo atrás, hoy en día, pese a tanto que había pueblos que no resistían, no querían saber nada con las reglas de esa civilización. Y no porque... Le voy a dar un ejemplo. Los charrúas en la banda oriental. Los charrúas en la banda oriental son totalmente exterminados. Creo que quedan 4 o 5 sobrevivientes sobre el día de lo que es la cultura de los charrúas, con todo lo que se dice cuando juega la selección uruguaya de fútbol, que está bien, que dicen los charrúas. El Boca en esa sangre charrúa, no quedó prácticamente nada, porque Sosa Rivera, en el desfiladero Salchipuede, se terminó a los charrúas en una oportunidad. Los que quedan en Argentina y el Río Grande do Sul. Hay una localidad que se llama Los Charrúas. Pero muy poco, ¿por qué? Porque casualmente fueron contrapusieron a toda esta dominación, no como por ahí otros grupos étnicos que más o menos encajaron con la regla de juego, a regañadientes o fuera, más o menos se sumaron. Pero el caso de los Charrúas es típico de prácticamente un pueblo totalmente diezmado. Es que justamente, bueno, la mayoría... La Constitución de Uruguay, por ejemplo, la Constitución de Uruguay, nada dice de los Charrúas. Tanto que se lo votan, nada dice, nada. El derecho público uruguayo de los Charrúas no dice nada. Tiene que con todo lo que evocan los Charrúas. Igual históricamente hay... así lo creo. Históricamente hay... el argentino es un tipo de contradicción, ¿no? La verdad es que hay dos posiciones históricas que son diametralmente opuestas, porque la primera, de cuando éramos la capitanía, bueno, luego el virreinato del Río de la Plata, antes eran capitanías, en 1780 fue como el puntapié inicial de la resistencia indígena, porque apareció un tipo que se llamaba Condor Carqui, o Tupac Amaru II, que era un inca, el emperador,
él fue el primero que hizo una rebelión profunda en nuestras latitudes, del Río de la Plata. Pocos años después había un jovencito que estudió Derecho en Chuquisaca, Bolivia, que pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. No era la Rivadavia boliviana ni nada de eso, hay gente que se aterra, pero sí había un jovencito, un tal Mariano Moreno, algo sabía de lo que era la libertad, un tipo jacobino, defendía la libertad, la igualdad, la fraternidad, que en 1803-1804 presenta su tesis doctoral en Chuquisaca. Él y su amigo, otro más o menos conocido, Bernardo Monteagudo, no sé si eran tan inteligentes como Sarmiento, que era de la teoría spenteriana, que decía que los indios no había forma de educarlos, y sí fueron estos dos verdaderos padres de la patria grande, como le dicen Samuel Quetinero, que defendieron y abolieron el tema de la mita, la encomienda, el yadonaco, que eran formas de explotar al indio, como le decimos nosotros, al aborigen. Entonces, en el primer aire fresco de libertario de la Argentina, teníamos eso, la moral, nos quedaba la moral, nos quedaba de decir que los tipos eran los dueños de la tierra, que habían que incluirlos. San Martín, Sastel, Bernardo Monteagudo, Belgrano, fueron grandes defensores de estos de los pueblos originarios que a nosotros nos pasa que somos como hippies con nombres. Nos gusta sacarnos las fotitos con los Ray-Ban y en iPhone en el camino del Inca. O vamos a Jujuy, a Machu Picchu. O vamos a Jujuy y vemos el Chico, el La realidad es que nosotros tenemos que entender una realidad que es absoluta, que es la ciencia, es la genética. El trabajo, no íbamos a hablar ninguno de los dos de la parte genética, le tocaba a otra compañera, pero en el trabajo lo pueden ver bien textual lo que dice. El banco de huellas argentino, Cuba, de huellas y banco genético, hicieron un estudio hace unos años para ver si realmente descendemos de los barcos, porque todos decimos no, somos el sol de raza, es una mentira absoluta, porque eso lo encontraste en Buenos Aires, en Córdoba de gringos, en Rosario, en el sur, con los galeses. Entonces eso es medio la ciencia es irrefutable. Analizaron una serie de muestras, dispersas. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que en el sur se estima que cada 100 habitantes tiene al menos un componente de los pueblos originarios. De las 40 naciones originales que existían, de la Quiaca hasta aquí y hasta la cordillera hasta el mar, había 40 naciones. Hoy existen, quedan 21. A ver, ¿entienden la definición nación y Estado? Ustedes ya lo saben, no lo voy a decir, o sea, mejor que yo. El país tiene una serie de naciones, hasta que llegaron los españoles. Había 40, hoy hay 21. Los que más habitan acá, que todavía quedan, son los mapuches en el sur, los collas, soberano collitas, era una nación argentina, ahora es la Argentina, una nación importante, la segunda más importante. Y después lo que podemos decir de Félix Díaz, que es el referente, que no está así, que es una cultura que impuso el blanco en el Río de la Plata, que son los huichis, los com, mal llamados toba. Toba, en realidad, un poco de historia con respecto a este tema, cuando vean un toba no es un toba. Un toba es una palabra despectiva del guaraní, que quiere decir frenturro, porque los com solían afeitarse la frente y las dos frentes más hacia atrás. Entonces, toba está mal dicho, lo que pasa nosotros somos unos ignorantes, no entendemos nada. Los wichis, los navacle y los pilagá.
ellos son las naciones que más quedan, la de Cancún, Tehuel, querandíes, los querandíes junto con los charrúas eran antropófagos, comían humanos. Por eso los charrúas los exterminan en el Uruguay, porque se comían a los conquistadores, igual que los querandíes, que eran de la zona de los quilmes. Sí, antropófagos. Una manera de manifestar el rechazo al conquistador era casualmente si tomaban un prisionero, engordarlo, y después darle un buen. Sabe que disfrute un poco, inclusive, que la parte de engordar, vamos a decir por qué. Y después de golpe le dice por atrás, dale un buen masaje de la cabeza. Y después llamar una olla, descuartizamos, ponemos una olla y tomamos. Eso es practicable. Los guaraníes, como dice el compañero, y también los árabes. Sí, los querandíes. Los querandíes. Que los querandíes y los quilmes ayudaron mucho en las invasiones inglesas de 1806, 1807, o 1807 y 1807. Y la invasión inglesa no se... Sí, los ayudaron bastante. Sí. Lo que pasa es que quedaba mejor decir que Liniers era un héroe, que era blanco. La realidad es que esa fue la primera etapa, que era la de Monteagudo, Castelli y todos los padres independentistas, incluso San Martín. San Martín es un poco el que obliga en 1813 en hacer la asamblea constituyente, y ya ahí se empiezan a ver esbozos de lo que fue en la primera constitución que conocemos, digamos, no la unitaria sino la de 1853, el viejo artículo 65 o 67 que hablaba de domesticar al indio, hacerlo católico y respetar sus creencias un poco. Después se transformó en el 75, pero eso, 75 inciso 17, pero eso viene con la tercera oleada nuestra moralista. La segunda ya viene con Rosas, que Rosas expulsa, pero expulsa a los mapuches, que supuestamente eran chilenos, a los araucanos, que netamente eran chilenos, entonces él los expulsa. Sin embargo, con los pampas guarda una relación muy estrecha, le dejan incluso alargar y ensanchar los límites de Buenos Aires. Claro, sí. Los araucanos eran como los hooligans de los indios, era una cosa terrible, hacían pelota a los pampas. Ah, no sabía los nombres. Sí, no, terrible. Sí, terrible. Sí, eran del lado de los araucanos con incluso los otros pueblos, ya del lado de Argentina, lo que conocemos hoy Argentina. Entonces ahí es la segunda oleada ya más lúgubre con los pueblos originarios, porque ahí sí, ya se lo quiere conquistar, ya se quiere avanzar sobre la tierra, ensanchar los límites, no sé, porque no éramos ni 50.000 habitantes y querían más tierra. Sí se explica con un razonamiento liberal, económico y capitalista, si se quiere la palabra, que eso ahí es donde radica la eterna discusión en qué hacemos con los pueblos originarios. Hay una realidad. La tierra como nosotras la conocemos es un objeto de renta, es decir, nosotros somos una civilización individualista que cada uno quiere explotar la tierra de manera tal que vos obtengas una renta por esa tierra explotada en el auténtico sistema capitalista. Sin embargo, para el pueblo originario, la tierra, en la cosmovisión indígena, era mucho más que eso. Nosotros tomamos a la tierra como que es un bien rural, un bien inmueble, lo que sea. Sin embargo, en su concepción es una persona jurídica la tierra, porque la tierra tiene vida. La tierra da vida, tiene vida. La tierra incluye, si lo traducimos a nuestro idioma, sería la cultura, la religión, la vida, donde descansa el muerto. Es una cosa que nosotros no podemos entender. Entonces, como no hay explicación en nuestra concepción, no existe una palabra siquiera en el diccionario que explique lo que es la concepción de tierra como la creen el indígena, el pueblo originario,
es imposible nosotros determinar una solución a la problemática del pueblo originario. La verdad es que es un poco como negociar el agua y el petróleo con Estados Unidos, te terminan sometiendo. Es algo imposible, porque la verdad, si tenemos que hacer las cosas como se debe, deberíamos devolverle, no sé, del río Salado para abajo, no sé, el Chaco no sería territorio nuestro, es una cosa media complicada. No voy a hablar de Roca, es algo que ni hace falta decirlo, todos lo conocen, saben. Podemos mirarlo como un poco los ojos de la historia, la zanja de Alsina, qué sé yo, un montón de cosas. Ustedes ya tuvieron historia argentina, ¿no? Bueno, ya saben todo eso, no lo voy a andar explicando. Lo que sí es importante saber es que esto no fue lejano, no fue hace siglos, porque basta con leer la historia hace menos de 100 años, y parece un montón, pero no lo es. Hubo 2 grandes masacres, hubo 4 grandes masacres a los pueblos originarios. 2 se dieron en el siglo XIX, no importa, fueron rotas, pero 2 se dieron ahora, contemporáneos. Una fue en el año 24, que es la de Napalpí, 5.000 personas, una masacre, vergonzosa. Y la segunda, peor, porque fue en el año 47, en Formosa, Rincón Bomba, plena presidencia del teniente general Juan Domingo Perón, presidente democrático pero militar, donde masacraron 8.000 personas, 8.000 seres humanos fueron masacrados, pero bombas, con gendarmería. ¿Hay gendarmes acá? No, solo prefectos. ¿Tenemos gendarmes? Sí. Sí, en el año 47, en el año 47, sí, no, obediencia no, en el año 47, hace 60, 70 años. ¿Cuánto es el 47? Ahora 70 años, 68 años. Había 8.000 trabajadores de la zafra, no indios que estaban en pelotas como Diógenes corriendo, cazando liebre, no sé. No, trabajadores de la zafra, del campo. Hay una rebelión porque no les pagan. Como son indios no hace falta pagarles. Ellos son felices trabajando, entonces no les pagamos, entonces se arma una rebelión, se levantan, se sublevan y 8.000 y toman los campos, y los toman. Pero no querían los campos, querían que les pagaran en los jornales. Entonces Perón agarra y dice, bueno, vamos a hacer lo más democrático posible, manda las cuadrillas de gendarmería, que debían estar en la frontera vigilándonos, los usa para exterminar a argentinos, porque ya era la nación argentina, ¿eh? Estamos hablando del 47. Si hacemos una media de 50 años, habían nacido en 1897, era la República Argentina tal cual la conocemos ahora, en nombre, en constitución, en todo. Entonces sí, y exterminan a los Pilagá, todavía queda. El último censo, hay 2 censos, el censo 2004-2005, que se llama Estudio Complementario de Pueblos Originarios, dice que hay 600.000, aún viven 600.000 personas que se consideran pueblos originarios. El censo del 2014 lo vuelven a relevar y da 950.000. Acá hay un poco de todo. Hay un poco de que el nieto de uno que era pueblo originario va, agarra, toma una tierra y dice, no, yo soy pueblo originario, soy descendiente de Huichí, qué sé yo, de Guaraní, Guaraní, qué sé yo, y bueno, y quiere ahí que le den tierra. Lo que sí, no fue hace mucho, desde el 47, se avanzó bastante, porque en el 48 la Argentina se acopla
al primer documento sobre derechos humanos que se hace en la ONU, que es la Convención de Derechos Humanos del 48, producto del genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí firman un documento, nos acoplamos, que se llama etnocidio, que es un documento acerca del etnocidio, pero fue tarde, un año después de esto de los rincón bomba de los Piladá. Ahí empieza la tercer parte de esta doble moral que tenemos. A partir del 48 nos acoplamos a la Convención. En el año 84 ratificamos la Convención de San José de Costa Rica, llamada San José de Costa Rica, que en realidad se llama Convención Americana de Derechos Humanos, que, como ustedes saben, después de la reforma del 94 lo vimos, ¿no? No me acuerdo en qué artículo era, lo de se adoptan los 11 tratados, ¿se acuerdan? De constitucional, ¿no? Bueno, 75, inciso 22. Sí, muy bien. Entonces, acá habría que decir un poco... Sí, los 11 más 2 más... Más 2 más por ley. Sí. El primero, el más importante, lo tengo acá, textual lo voy a decir porque son cosas importantes, me parece. No, son leyes de la nación. Son importantes. Es importante. Vamos a ponerle que es importante. En primer lugar tenemos el 75, inciso 17, que dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravamen o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Esto, junto al 75, inciso 22, es lo que forma el bloque constitucional federal, así es como se llamó eso. Un poco, en su momento se trató de inconstitucional, hubo un fallo en la Corte Suprema porque se hizo todo a libro cerrado. Hay una realidad que lo tengo que decir, que capaz no lo saben, es que en realidad esto no lo hicieron en el Pacto de Olivos porque eran buenos, eran altruistas, buenos samaritanos y creían en los derechos humanos, sino porque justamente se votó a libro cerrado, estaba dentro del paquete. En realidad no tenían ninguna intención de hacer esto porque hacía poco más de 30 años ya habían masacrado 8.000 personas. La verdad es que no tenían, tampoco ni querían usar los instrumentos que tenían, porque desde el año 84 estábamos acoplados, con lo que quiere decir cuando uno se acopla es jurisprudencia, es decir, después del 84, sin hacer esto del bloque constitucional federal, uno podía ir al Tribunal Supremo de la Haya o de Derechos Humanos de América o de la ONU o de Costa Rica y decir que estaba sufriendo una violación a los derechos humanos. Sin embargo, nunca sucedió eso, ni sucedió después del 95, del 94. Hoy, personalmente, que yo trabajo con eso, puedo decir que algo se avanzó, algo. La ley es ley solo si está instrumentada, y me acuerdo del profesor de Constitucional que nos preguntó de razonabilidad. Y bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que haber una ley que no sea menos de lo que dice la Constitución, porque en definitiva lo principal que tenemos que entender de esto que leí no carece absolutamente de valor, ¿no? Al contrario, porque la Constitución o es la norma suprema del ordenamiento jurídico, o es un simple papel, como decía Ferdinando Lasalle hace 200 años atrás. Cuando Ferdinando Lasalle decía, nada, la Constitución es un papel que está ahí, ¿no? Evidentemente poco entendemos o poco espíritu constitucionalista o neoconstitucionalista después del 94 tenemos. Sí es verdad que se instrumentó,
Hay dos leyes nacionales, la primera es la 26.160, que es una ley nacional, las provincias se acoplaron a ella y hicieron su propia ley provincial, en la que dicen que hacen un relevamiento de los pueblos originarios. Hacen un relevamiento, aparte del censo de habitantes, hacen un relevamiento, van provincia por provincia, cada provincia tiene su propia ley, entonces lo que hacen, van, relevan, les hacen dibujar un croquis de cuál es su lugar. Eso fue en el año 2004 o 2005, firma el presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, crea esta ley a través de la senadora Alicia Kirchner. Alicia después agarra el Ministerio de Desarrollo Social, que es la que se encarga de eso. Aclaro, no soy kirchnerista, pero lo que hacen bien, lo hacen bien. Lo que hacen mal, lo hacen para el culo horriblemente y se nota y queda como un saco barato. Pero lo que hacen bien, lo hacen bien. Los tipos entonces agarran, hacen una ley nacional y dicen, bueno, vamos a parar la pelota, porque en realidad cuando hablamos una vez, lo hablamos en constitucional, pasa también con los planes. Uno dice los planes están en la Constitución. En el artículo 75, inciso 19, dice que todos tienen que tener oportunidad, las madres, los hijos, en situación de vulnerabilidad, necesitan una ayuda del gobierno. Los tipos se agarraron de eso porque hicieron también una política de los derechos humanos. Entonces agarran el artículo ese, crean una ley, 26.160. Esos los relevamientos, destinan fondos, 30 millones de pesos. Como pasa en Argentina, de los 30 millones se usaron 10 y 20 quedaron en el camino en minutas y tramos. Se saca en el 2009 una nueva ley, que es la 26.554, que se extiende una prórroga de 4 años a partir de la fecha del 26.160, de 4 años más. Es decir, se venció ahora. Se venció el año pasado, en realidad. Se venció el año pasado porque era 2004 y habían sacado 4 años más uno que se expidió, 2014 terminó. Ahora están peleando. ¿Por qué? Porque le destinaron nuevamente 30 millones y de las 1.400 comunidades, a ver, no estoy hablando Copihuini, que es la que conocemos por la tele, no, estamos hablando de mapuches en el sur, tienen una gran pelea con las petroleras, sobre todo con Chevron, ahí está muy difícil eso. Se hace una prórroga de la ley y se relevan de las 1.400, 600, 700 comunidades hoy a la fecha. Ahora, ¿cuál es el tema? También, como digo una cosa, digo la otra. Claro, al principio eran 1.400, eran 900 comunidades, después aparecen de la nada 500 más. Y cuando van a los papeles que tienen que presentar las carpetas, te das cuenta que son tan de pueblo de origen como originario como soy yo. Soy tercera generación de italiano. Una cuestión que pasa solamente acá. No se da ni en Estados Unidos. Tienen el problema de Lakota, ¿no? De la República de Lakota, y en el centro, que nunca lo van a... Sí. Sí, allá funcionaron bien porque laburaron la política del pueblo originario, la laburó a través de la culpa, ¿no? Ellos laburaron muy bien la culpa. El Iroqui, el Cherokee, el Sioux, el Mohawk, que es el Moicano, que conocemos nosotros. Nosotros vienen acá, nosotros fuimos también a convenciones de ellos, laburaron muy bien la culpa, la capitalizaron muy bien, cosa que acá todavía... La moral del ciudadano. Sí, lo que pasa es que acá no le tocan la moral, acá le tocan la moral al hippie con orden, digamos, porque después, claro, es un boliviano en línea que se larga encima y te da asco. ¿Viste? Entonces no entendés que nosotros somos los que los invadimos y que bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y si no, hacemos como en la ley de la guerra, vos conquistás Malvinas y la perdiste, entonces sería lo mismo, conquistamos fuera de los límites de los latifundios de las 15.000 leguas de Buenos Aires y bueno, las perdieron, entonces no supieron generar todavía ellos, los pueblos originarios, ese sentimiento de culpa en nosotros los europeos. Los gringos, como mi amigo de Córdoba. ¿Y qué son los Miranda, por ejemplo? Sí, no, ellos son no. Sí, no. ¿Quién es que son los Miranda? Sí. ¿Cómo se podría comparar con No, estamos... Veo que los maoríes sí, no. están tan
fuera de contexto. No, pero estamos a años luz de parecernos a ese tipo de personaje, no, imposible. Mirá, sin ir más lejos, 16.000 kilómetros acá, Bolivia se llama República Pluricultural. ¿Pero por qué? Ellos son morochos, ellos tienen rasgo morocho, o lo es en bolita, decir. No, es el dueño de la tierra, papá. Nosotros somos los que invadimos. Desde queremos con esa idea acá, dice, somos europeos, nos bajamos de los barcos, todas mentiras. Perú, por ejemplo, tiene una ley muy fuerte, desde el año 78, 79, que el Aymara se enseña, los colegios en Perú, en Bolivia, en el Paraguay, son bilingües, no enseñan inglés, es de gringo el inglés. No, ellos enseñan el guaraní, el Aymara, el quechua, que es más, el quechua sería nuestro idioma si fuésemos bilingües, por densidad demográfica, el quechua sería nuestro segundo idioma. Hay mucho guaraní también, pero el quechua sería el idioma de acá. Bolivia se llama República Pluricultural. Nosotros somos una república pluricultural, pero nadie se anima a decirlo. La realidad es que la ley nos reconoce como pluricultural, como una existencia étnica originaria antes que nosotros. Sí. Y eso pasa acá, 15.000 kilómetros. Los mauríes son otra historia. Los mauríes tienen... lo que pasa es que hay una realidad. Porque la nación neozelandesa está totalmente representada. Sí, ellos es más. Lo que pasa es que tienen cañas en el Parlamento. Sí, no, hicieron un referendo hace 4 semanas atrás para hacer la nueva bandera y usaron la de los All Blacks, es el símbolo de ellos, de los mauríes. Hicieron el referendo, no, es que es un honor. A ver, es un honor. En Perú, ¿Quiénes conquistaron? ser morocho es un honor, no sos menos. ¿Quiénes fueron los conquistadores de estos países? Australianos, que en realidad eran piratas ingleses que los tiraban, los usaban de prisión. Australia era el culo del mundo, porque Australia para Inglaterra en esa época en barco tardabas un año, se te moría la mitad de los pasajeros. Entonces tiraron ahí a todos los que no querían en la isla, una isla así, y dijeron, bueno, tiramos en Australia. Australia, el 90% de Australia es una zona Australia y Nueva Zelanda son de los países de mejor calidad de vida del mundo. Sí, pero yo creo que la gran diferencia es la etnia de los indios de Nueva Zelanda, que es totalmente diferente a todas. Porque uno se pone a ver las diferentes etnias. La etnia de América completa es muy similar, o sea, de acá de Ushuaia hasta Alaska es la misma etnia. Bueno, dicen que en realidad somos descendientes de precolombinos, de pueblos. Es una forma de movimiento. Y en este caso, digamos, de la parte de Australia a Nueva Zelanda, África, que están geográficamente cerca, pero hay una diferencia cultural grandísima entre esta de grupo indígena y los de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda son más de la etnia de lo de la Polinesia, o sea que es otra cosa. Yo creo que tiene que ver ahí donde está la llave de esta cuestión, por qué en la Polinesia se han tratado de una forma los aborígenes y en el resto del mundo es otra cosa. Aparte tiene una connotación no capitalista de por qué en la Polinesia pasó eso. La Polinesia solo sirve como plataforma marítima para pasar. Es un punto estratégico para la Armada inglesa, era Australia, decían, bueno, tenemos los presos acá y recargábamos provisiones. O sea, hay que entender que Australia, casi el 90% es una zona desértica, es decir, solo 2 personas en toda la historia de Australia cruzaron meridionalmente, es decir, partiéndolo de lado a lado de Australia porque te morís en el intento. Es decir, las 5 o 6 ciudades que nosotros conocemos, Canberra, Sydney, Libertad, todo eso están sobre la costa, después no hay nada. Es suerte o verdad, y si llegás. Entonces, también pasa eso. Cosa distinta pasa en América. Llegan a América, encuentran oro que salían de las canillas, entonces, cataratas, entonces se volvieron locos y por eso explotaron sistemáticamente a América y no a Oceanía.
Entonces, actualmente, volvamos a la actualidad, existen leyes instrumentadas y reglamentadas que hacen un poquito mejor la calidad. Ahora, como digo, una cosa digo la otra, también existe un poco escenarios como el de Formosa. Infran agarra, reforma la Constitución en el año 95, después de la reforma de la se reforma, entonces, en la parte donde decía propiedad comunitaria de las tierras, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente tenían, lo borra. Deja todo el 75, inciso 17, salvo esa parte, que muchas provincias hicieron. ¿Pero por qué? Porque sí, porque la verdad es que ya había cánones con empresas multinacionales de acá que explotaban la forestación, mineras y todo eso. La realidad es esa. ¿Falta mucho? Sí, falta sí, enormemente, porque arrancamos mal. Arrancamos por no hacer, en verdad, lo de los pueblos originarios viene mal de raíz porque no nos sentamos. No se sientan las personas que se tienen que sentar, los políticos, hacer un análisis verdaderamente filosófico y cultural, de entender cuál es la concepción de tierras para ellos, porque el problema con ellos es la tierra. Ellos no quieren derecho, no quieren. Los documentos los usan solo cuando los agarran los caciques, que nosotros llamamos, que son también punteros políticos, los llevan a votar, después dejan los documentos ahí. Ellos no les interesa porque no entienden el valor del documento, no saben lo que es un documento. Entonces, tendría que, no va a pasar jamás, esto es una utopía, se tendrá que sentar todos a hacer un gran circo de hacer toda una definición filosófica de cuál es la política a aplicar. Y esa política territorial, de hecho, necesita una ley especial, porque todo lo que vamos a decir que está formulado en la Constitución, en el Código Civil. Sí, en el Código Civil está en el 2800 al 2808. El Código Civil respeta la de la Constitución. Sí, pero ahí se la mandaron en el 2012. No, claro, ya, yo en el 2012 estaba trabajando en esa comisión, que es la que se encargó justamente cuando agarran el digesto y agarran la comisión de la reforma del Código Civil, nos llaman, bueno, hacemos un estudio de todo. Entonces, los senadores para los que trabajo redactan y le dicen, bueno, no, el tema es la tierra, la tierra es esto. Entonces, bueno, está bien, listo. Agarran, y cuando hacen el Código Civil, el del que se puso en funcionamiento este año, 2014 para el 2015, porque en el 2014 se vota, claro, ellos, está el tema de la tierra, pero para como en el Código Civil dice como propiedad inmueble rural, no como propiedad comunitaria, que ellos eran lo que querían, porque ellos no creen en el individualismo. A ver, ellos no quieren que le demos una escritura, eso no les interesa. Ellos quieren que, si pasó con la ley, la 26.160, se frene, hasta que no se instrumente algo, se frene el desalojo, el robar las tierras, todo. Entonces, como te hacen una bien, te hacen una mal, porque ahora pusieron esto del inmueble rural, que el inmueble rural solo sirve para preservación histórica. Entonces, en Formosa, ¿qué te hacen? Que le pasó a los Copihuiti. Te ponen una universidad nacional, te ponen un parque nacional. Entonces ellos no pueden hacer nada, no pueden tocar. De sus 5.000 hectáreas se las redujeron a 2.500. Hoy hay dados, o estaría todo dado para darle 4,5 millones de hectáreas. 4,5 millones, bastante. No sé si alcanza. Pero en realidad también empiezan las luchas. Los que nosotros conocemos, Félix Díaz, es un tipo, es un toro. El chabón ahora quiere todo. El tipo quiere todo. El tipo no le interesa la tierra. El tipo le interesa, no sé, que vayan y le pidan perdón a él y a las 21 naciones que quedan y a las 1.400 comunidades. No va a alcanzar con darle las tierras ni nada por el estilo. Entonces va a ser como en vez de ser un círculo virtuoso, pasa a ser otra cosa.
¿viste? Ahora yo te quiero, vos no me querés, después él quiere, el otro no quiere. Entonces nunca se van a encontrar y va a ser eso. No sé, ¿alguna pregunta? No, hay que escribir las normativas, hay que ver qué tanto se tiene identificado por avanzar, por dar esa mejora sobre la tierra del pueblo originario. Sí, no, olvidar. Porque responden también a otras civilizaciones. Sí, no va a pasar jamás. Eso es muy altruista todo, porque Sí, no, hay un enfoque de cultura. La propiedad privada para transformarla en comunitaria y todo ese tema, lo veo muy bien. No, nosotros hablamos en japonés y ellos hablan en ruso. Me parece que Cosa que no van a quedar denunciados altruistas, a mí. Sí, no veo grandes modificaciones. No va a pasar nada. De hecho, la raíz se ha conformado de una determinada. Bien o mal, la Argentina se conformó de una determinada manera. Hoy no veo que va a haber grandes cambios allá. Creo que, por ejemplo, se ha limitado la cantidad de tierra que puede comprar el extranjero, por ejemplo, ¿no? Sí, eso sí. No puede comprar más en hectáreas, eso se sabía. Sí, igual puede que Benetton tiene la mitad de la Patagonia. Bueno, pero se ha limitado, no puede ir al extranjero comprar más en hectáreas. En un momento voy a comprar al valor del dólar argentino de la carrera argentina. Hoy hay limitación, pero igual estaba. Bueno, igual que estaba el trabajo, lo que me dice, vamos a ver mejor gente que trabaja el tema realmente para